pues al momento de yo ser médica veterinaria, tengo que saber primero esos pasos. ¿Qué voy a mirar en el animal? Por ejemplo, usted nos explicaba que el animal Un ratico y estaba... todo el mundo, páreme un ratico ahí, todo el mundo escuche, por favor, que es que eso le sirve a todos. Entonces, mami, usted tiene la idea, la tiene clara, lo mismo la tenía el otro compañero, las tienen clara, pero ¿qué es lo que pasa? No me explican, no me saben explicar, o sea, no tienen la idea de cómo explicar la vaina y entonces empiezan a darle vuelta a vuelta y le tiran vuelta al otro a vuelta y dan vueltas para allá, pero no saben explicar. ¿Qué les cuesta decir, por ejemplo, como futuro veterinario, aprender de la homeostasis es empezar a desarrollar los procesos de diagnóstico? O sea, saber qué es lo que tengo que hacer en el momento que vaya a hacer un diagnóstico, en el momento que vaya a hacer una evaluación. Como así cuando usted nos puso el ejemplo, profe, de lo de Eso, la sí, fiebre. profe. Eso es lo que le iba a explicar. Ah, bueno, Dana, qué pena contigo. O sea, te corté la idea. Sí. Te la moché. Ay, qué pena contigo. Listo, De, muchachos. de dar un Entonces, diagnóstico en el animal y saber por qué sucede eso y qué debemos hacer. correcto. Recuerden que cuáles son los sistemas. Eder, Felipe Forero. ¿Cuáles son los sistemas que entran para la regulación de la homeostasis? Señor, el endocrino, el, Correcto. el nervioso y el excretor. ¿Sí estoy bien? No sé. ¿Qué? El endocrino, el nervioso y el excretor. El excretor, perfecto. Entonces usted ya sabe cómo hacer los análisis cuando le llega un paciente. Entonces por eso es que Sí, ustedes profe, entonces yo ya saben voy a poder, vaina. no la consecuencia, yo voy a saber que es una regulación del mismo cuerpo, o sea, pero tiene que llegar hasta cierto, o sea, no puedo que sea el punto, o sea, la retroalimentación positiva sí es buena, pero también hay que pararla porque puede llegar a un caso más delicado del paciente, bro. Pero recuerde que la retroalimentación positiva siempre se está potencializando. Sí, por eso, pero por eso ahí ya debo efectuar la negativa para poder, o sea, para que no Sí, llegue a un momento lógico, mayor. lógico. ¿Se acuerda que la clase pasada hablábamos de, creo que ¿quién era este pelado? No sé si era José Luis, no me acuerdo quién fue el que dijo el ejemplo de que si yo me metía caliente a la nevera. Yo, ¿Sí? profe, Andrés González. Creo que fue Andrés, Andrés sí, fue González. Andrés. Eso, Andrés Gonzalo. Profe, esto ya llamó asistencia. Bueno, ahí No. nosotros ahí aclarábamos que, 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 que ahí no hay ningún tipo de retroalimentación, que el cuerpo, que usted viene actuando en un momento, ¿en cuál momento tiene que actuar? En el momento donde se desequilibra y se genera una enfermedad, porque el cuerpo de nosotros constantemente trata de buscar su propio equilibrio, se desequilibra y él se autorregula. Entonces esas son conclusiones que ustedes van sacando al respecto, ¿listo? Como en caso tal de que el animal no se pueda regular, autorregular es cuando ahí uno mismo interviene, ¿no? No, ojo que la autorregulación es que el individuo, él mismo está tratando de regular su sistema. Cuando usted va a intervenir, cuando el animal está intentando de hacerlo y no ha sido posible. No responde, sí. No responde, ahí usted actúa. Toca actuar, hermano. Si usted no puede esperar que el animal este animal lleva 10 días con fiebre y esperó tanto, hermano, o sea, no se da cuenta que al tercer día, del segundo o tercer día ya era suficiente. ¿Sí? Entonces usted no puede estar esperando tanto. Ahí es lo que decía este compañero, ¿no? Es que uno no puede esperar infinito tiempo para que esa vaina se pueda regular, sino que hay que ponerle límites. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema de hoy ya entra, como le dije la clase pasada, ya estábamos entrando en la bioquímica, y el tema de hoy va referido a, o se refiere a, ya les digo un segundito mientras que abro acá y les dejo todo organizadito. Es el tema de, espérese un segundito, listo, ya abrió. El tema de carbohidratos. Listo, entonces en el tema de carbohidratos, ya les voy a compartir la pantalla. Es esto. Entonces, los carbohidratos son unas sustancias químicas que cumplen unas funciones biológicas y cumplen unas funciones químicas. ¿Sí? A ver, de lo que saben ustedes, ¿cuáles funciones químicas cumplen? Recompone lo perdido, profe, o sea, es un gran suplemento de energía. Exactamente. Eso es una función química. ¿Y una función biológica? ¿Cuál sería?
¿Qué función biológica? ¿Sería la misma que la física? No, pero ¿cuál sería? La estructura de algunas plantas que no, creo que Exactamente, hace la parte. celulosa, hemicelulosa. Exactamente, perfecto, ¿sí? Empieza a ser parte de eso. Entonces, los carbohidratos son los compuestos que más abundan. Usted los encuentra en todos lados, ¿sí? Muchas veces uno, en su intuición, uno cree que el carbohidrato es aquel que tiene un sabor característico. ¿Cuál es el sabor característico del carbohidrato? ¿Cuál es? El arroz. No, el sabor característico del carbohidrato. No hay específico, pues. Pero ¿cuál es el que más caracteriza el sabor específico del carbohidrato? ¿La papa? ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿Qué otro nombre reciben los carbohidratos? ¿Qué otro nombre reciben los carbohidratos? Hidratos de carbono. Eso, también recibe el nombre de hidratos de carbono. ¿Cuál otro? ¿Qué otro nombre conoce? ¿El nombre común cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el nombre común? ¿Cuál es el nombre común? ¿Glúcidos? Ah, por ahí apareció otro nombre, glúcidos. ¿Pero usted cree que en el mercado los conocen como glúcidos? ¿Cuál es el nombre más común? ¿Cuál? Alimentos. Alimentos. Si meto los alimentos, entonces entran las grasas, entran los líquidos, entran proteínas, aminoácidos y demás. ¿Un azúcar? ¿Cuál? Un azúcar, ¿no? Correcto, entonces vienen siendo azúcares. ¿Listo? Entonces los azúcares son los mismos carbohidratos, hermano. Entonces usted los va manejando así, son los mismos carbohidratos. ¿Listo? Entonces usted conoce ya que los mismos carbohidratos son los mismos azúcares, que los mismos hidratos de carbono son los mismos azúcares. ¿Listo? Entonces usted ya lo va manejando por ese sentido. Listo. Entonces yo voy aquí. Listo. Los carbohidratos son los compuestos más abundantes entre los que constituyen los animales y las plantas. Son los más abundantes de ellos. Primera función es que son la fuente energética, por excelencia. ¿Listo? Segunda acción, forma parte de los tejidos de sostén de las plantas. ¿Qué significa sostén? Estructura. ¿Qué significa sostén? ¿Qué significará sostén? Como el que soporta, ¿El que qué? el que soporta El que soporta. Perfecto. como una base de apoyo. Como tal. Y de algunos animales también tienen esa composición. ¿Listo? Entonces, los isómeros, químicamente, para poderlos conocer, pues hay que ir a su estructura fundamental. Aquí entra la química. ¿Sí? Entonces, hay un concepto claro y dice que los isómeros son moléculas que poseen la misma fórmula molecular, pero que difieren en el arreglo o disposición relativa de los átomos dentro de la molécula. ¿Qué palabra curiosa usted observó ahí? ¿Qué palabra curiosa en la ciencia usted observó ahí? En esa definición. Ojo que vuelvo y les digo, yo necesito es que ustedes piensen, hermano. No necesito que me lean como cotorras. ¿Qué palabra como curiosa usted observó La ahí? misma molécula. No, eso no es curioso. Isómeros, No, isómeros es el concepto. ¿La ciencia es exacta o es precisa? exacta. Exacta, muy bien. ¿Y esta palabrita por qué encaja? No porque habla como una variación. Exactamente, hermano. Entonces esa es la palabra más curiosa de ahí. Si a mí me están hablando de una exactitud, entonces ¿por qué toman esa relatividad? Entonces, los isómeros primero, ¿qué son? ¿Qué vienen siendo los isómeros? ¿Qué son primero los isómeros? ¿Son una qué? Moléculas que poseen Una una molécula, forma. perfecto. Una característica de esa molécula, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Mm? Una característica. Vuelvo y le repito, estos no son textos literarios, son textos no literarios. Entonces, por eso se pone la vaina complicada.
Te vuelvo y le repito, una característica de los isómeros, ¿cuál sería? Primero, ¿qué son los isómeros? Moléculas. Moléculas. Pasa es que yo como que estoy hablando con uno solo y el resto. ¿Mm? Estamos. Estamos Eso. pensando, profe. No piensen tanto. Ahora, los isómeros son moléculas. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene un isómero? ¿Qué contiene? ¿Un átomo? Estructuras. Moléculas. Átomos. Listo. Entonces, espera un momentico porque cuando ustedes me hablan así, entonces yo tengo que tratar de corregirlos porque entonces vamos a estar hablando por la torre y no terminamos diciendo nada. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿cuál es el? Este es un concepto o un contexto. Esto que está acá, ¿es un concepto o un contexto? Contexto. ¿Qué? Contexto. Muy bien, un concepto. No es un, Apaguen los micrófonos. no es un concepto. ¿Listo? No es un contexto. ¿Listo? Entonces sí. Ustedes decirle qué es un isómero. O sea, ¿qué condición tiene un isómero? Pues un isómero, estoy leyendo acá, pues es una molécula. Usted debe tener claro lo que es una molécula. ¿Qué es una molécula? Moléculas que poseen átomos. ¿Hay moléculas? Mira, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra molécula. ¿Ve? Porque una molécula es la unión entre átomos. Aquí hay un carbono, aquí hay un hidrógeno, y estos dos se unen con él, y se unen con estos dos, y se unen con esto para formar una ¿qué? ¿Qué es lo que uno forma? ¿Qué forma? Una estructura. ¿Qué es lo que forma? Una ¿Una qué? molécula. Una molécula. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es cuál es su similitud? ¿Me están hablando en plural o en singular? ¿Me están hablando en plural o en singular? En Pregunto. plural. ¿Qué? En singular, en singular. Muy bien, en plural. Profe, ¿y cómo sabe que está hablando en plural? Vea, Porque los las moléculas. 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 ¿Sí? Entonces, me están hablando de eso. Los isómeros son moléculas, véalas, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. ¿Sí? Me están diciendo que son varias, o sea, no puede ser una sola. Tiene que existir como mínimo otra. O sea, mínimo tienen que existir dos y de ahí para arriba todas las que deseen. ¿Listo? Ellas qué poseen. ¿Qué poseen? No interrumpirlo, es que apaguen el televisor porque no escucho nada. Dios mío, ¿por qué me toca estar haciendo siempre esto? Ya me toca estar haciendo esto. No, Pablo Balaguer. Me toca hacer esto. Listo. Entonces, volvemos otra vez acá. Ajá, ajá. Y llegamos acá. Listo. Entonces, volvemos otra vez. Les voy a pedir un favor. Cuando estemos dialogando, pues, hombre, hablamos, activamos el micrófono, lo vamos a cerrar, ¿sí? Para evitar ese tipo de inconveniente de estar devolviendo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y le repito. Entonces, los isómeros son moléculas. Entonces, relaciono esto con esto. Ese es el ejercicio que usted siempre tiene que hacer. Entonces, busco una molécula. Aquí hay una, aquí hay otra, otra más, dos, tres, hay más moléculas. ¿Cómo sé que es una molécula? Porque es un átomo que se une con uno o más átomos. La unión de ellos me van a formar una ¿qué? ¿Qué es lo que me forman? Una molécula. Perfecto. Molécula. Eso. El que no entienda, por favor, mi profe, no entendí. Entonces sigo. Ellos van a poseer la misma fórmula molecular. Entonces, ¿qué significa la misma fórmula molecular? Que van a existir la misma cantidad de elementos en la molécula. Entonces vamos a comprobar eso. Aquí en esta molécula, ¿sí la observan esta de acá? Si observan esta molécula, la voy a ampliar acá. Un momentico. Ya la amplío. Uy, ¿qué pasó? Un momentico, ya la ampliamos. Ay, santo Dios, se me demoró esta vaina. Por hacer más hice menos. Ay, santo Dios. Y ahora.
Listo, entonces, muy bien. Entonces usted observa acá. Entonces vamos a tomar acá. Entonces, Profe, aquí tomamos bueno, esta. de nada. Ay, qué Esta pena, no se ve es la nada. más fácil. Ahora, listo. Ya la observan ahí, Profe, no se entonces. ve Profe, nada. es la Está pantalla negro, oscura, Profe, profe. la pantalla negra. La pantalla negra, profe. Los isómeros son moléculas. Aquí hay una molécula. ¿Por qué se sabe que es una molécula? ¿Por qué? Porque tiene una unión de varios. Porque la unión de varios elementos, varios... Exactamente, Belén. Poseen la misma fórmula molecular. Vamos a comprobarlo. ¿Qué es la fórmula molecular? Pues que tenga la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, si nos están haciendo comparación de este con esto, quiere decir que estos dos deben de ser isómeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque poseen la misma fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos hay en esta molécula? ¿Cuántos? Cuéntenos. 3, ¿Dos? ¿Cuántos? 3, 3. 3, 1, 2, 3. ¿Cuántos oxígenos? 3, 3. 1, 4. 2, Ah, no, 3. ¿Listo? ¿Cuántos hidrógenos? 6, 6. 1, 6. 2, 3 y 3, 6. Si este quiere ser isómero de él, ¿cuántos carbonos deben de haber acá? ¿Cuántos? Dos. ¿Mismos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿2? 3, ¿Cuántos? no 3. entendí la pregunta, profe. No 3. escuché. Vuelvo y le repito. Sí, Si profe. este quiere ser isómero de él, ¿cuántos carbonos debe tener? 3. ¿Cuántos? 3. Claro, porque tiene que poseer la misma fórmula molecular. ¿Cuántos oxígenos debe tener? 3. 3. 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos debe tener? 6. 6. 1, 2, 6. 3, 3, 6. Listo, ya los tuvo. Profe, se están moviendo ahí las flechitas que aquí no me aparece nada. Todo se ve pausado. ¿Ahora sí le aparece ahí la flecha? No, señor. No, profe, está pegada, está como quieta. Ah, estaba quieta, listo. Entonces vuelvo y le explico de razón. Cuando tengan esos Y ahora problemas, sí. cuando tengan esos problemas técnicos, avísenme, porque es que recuerde que yo soy aquí el que estoy emitiendo, pero yo no soy el que estoy observando. ¿Sí? Sí, señor. Entonces avíseme, Sí, profe, ¿me señor. está moviendo? Profe, no estoy viendo nada porque asumo que si ustedes se me quedan callados, pues asumo que usted me está observando bien. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Pero ahora dicen que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿El Bueno, orden? ¿cómo? El orden. Su disposición. Si usted observa este OH, ¿sí lo observa acá? En el otro extremo, Sí, en el otro. sí. Eso, ¿en qué lado Como está? que la ramificación cambia. Extremo. Eso, ¿en qué lado está? ¿Izquierdo o derecho? De esta posición horizontal. Izquierdo. En el izquierdo. Izquierdo. ¿Y en este lado dónde está? Derecho. 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 Entonces, en resumen, en conclusión, ¿qué tiene que ser un isómero? Primero tiene que ser una molécula. ¿Esto es una molécula? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. señor. Ya sabe por qué. La unión de varios elementos. Debe poseer la misma fórmula molecular. O sea, si quiero saber si esto es un isómero de él, es porque ambos poseen la misma fórmula molecular. Quiere decir que es la misma cantidad de elementos. Ya descubrimos que sí, ya lo demostramos. Pero difieren en el arreglo de disposición relativa de los átomos. Este está en el izquierdo, este está en el derecho. ¿Listo? Entonces, Profe, entonces para saber si el uno es el más y es el menos, según donde esté agregado el número, por ejemplo, y está el H. ya no se me vayan a embolatar con estos destrógiros y con estos legófilos. Ya no se me enreden. Porque es que la biológica toca así, desde abajito, ir para arriba, subiendo poco a poco, y ya uno va comprendiendo todo. Entonces sigo por acá. Entonces los isómeros, como ya comprendí este concepto, ya sé qué es, entonces voy acá. Se clasifican en dos. Son estructurales o son espaciales o también llamados estereoisómeros. ¿Sí? Entonces, los estructurales, ¿cuáles son? O los de esqueleto o de cadena, o los de posición, o los de grupo funcional. Quiere decir que estos estructurales son más gráficos. Estos son más gráficos. Quiere decir que estos son más dimensionales. ¿Sí encuentran las diferencias? Estos son más lineales, o sea, están expuestos en una dimensión. Estos son dimensionales. ¿Sí encontraron la diferencia? La estructura, sí. En la estructura. Digamos en la forma como están organizados.
Que Exactamente. unos son más, como más... Si Exacto. usted lo observa, usted puede dimensionar la estructura en una estructura tridimensional. Este es más tridimensional, este es más dimensional, ¿sí? Entonces, esos isómeros que se expresan, porque este isómeros, ¿para qué sirvió ese concepto? Para explicarle a todo mundo, primero, que hay una estructura, pero que esa estructura no es estática, esa se puede mover, y dependiendo su movimiento le da unas propiedades diferentes. Quiere decir que esta estructura, a pesar de que son las mismas, si usted observa son similares, ¿sí o no? Por eso se llaman ¿qué? ¿Qué nombre le llaman? Isómetro. Isómeros. Isómeros, correcto, por eso se llaman isómeros, ¿sí? Al ser isómeros uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que en la química el movimiento más mínimo que ocurra en la molécula le cambia sus propiedades, ¿sí? Hay moléculas donde hay una rotación de unos 20 grados e inmediatamente le va diciendo a usted, inmediatamente le cambia las propiedades y se puede convertir en un veneno. ¿Sí lo escucha? ¿Sí lo está escuchando? Señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, muy bien. Señor. Entonces, esta estructura vienen siendo isómeros, los que están ahí. Estos también son isómeros, pero en los espaciales o estereoisómeros aparecen los geométricos. Pues, ¿por qué le llamarán geométricos? ¿Por qué? ¿Por qué los llamarán geométricos? Por la forma en la estructura que que están. empiezan a generar unos ángulos, vea. Mire este ángulo de acá. Mire este otro ángulo de acá. ¿Sí? Mire este otro ángulo de acá. Aquí se generó otro ángulo. Entonces, por eso se le llaman geométricos. ¿Y esto para qué diablos sirve esta joda, profe? Resulta y pasa que como usted está viendo bioquímica, usted no está viendo su acción, sino que se necesita saber cómo es que actúa. Y para tratar de aprender cómo actúa, pues usted tiene que saber cómo es que ellos se mueven internamente. Si usted no sabe cómo se mueve internamente una molécula, pues usted no sabe cómo es que actúa. Le toca estar aprendiéndose esa vaina de memoria. ¿Listo? Entonces, esa es la partecita. Entonces ya sabemos, los isómeros ya los reconocemos. Hay unos estructurales, unos de esqueleto de cadena, de posición y de grupo funcional. Hay unos espaciales que denominan estereoisómeros. Hay unos que son geométricos por sus ángulos y hay unos ópticos o enantiómeros. ¿Cuáles son los ópticos? ¿Por qué se le dirán ópticos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pueden ver? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque pueden ver. Exactamente, sin miedo, hermano. Entonces, en pocas palabras, cuando empezaron a aparecer este cuento, esta fue la forma de poder explicar en el tablero su composición, saber quién es quién. Esta fue la forma de poder dimensionarlo. O sea, poder empezar a decir de razón que este hidrógeno que está acá, no pueden estar juntos los dos y forman una posición cis. Estos dos sí no pueden estar juntos, entonces están en posiciones opuestas. ¿Por qué estos dos no pueden estar juntos? ¿Qué factor lo determina? Cuando yo veo moléculas, ¿qué se me viene a la cabeza? ¿Cargas qué? ¿Positivas y qué? Negativas. Negativas. Positivas y Cargas positivas y negativas. negativas. Porque son apolares. Exactamente. Usted tiene que empezar a determinar su naturaleza. Entonces usted ya sabe por definición que lo positivo con lo positivo no se atraen. Lo negativo con lo negativo tampoco. Y lo positivo con lo negativo Se ¿sí o no? atraen. Sí, Sí. que sí se atraen. Entonces, ¿estas moléculas son positivas o son negativas? ¿El hidrógeno lo manejo como positivo o negativo? Como positivo. Perfecto. Entonces, entre estas dos estructuras usted ya empieza a deducir las cosas. Entre la estructura que se le denomina cis, porque ambas estructuras están en el mismo lado, y la estructura que se llama trans, porque las estructuras ya van en lados opuestos. ¿Cuál de las dos es más inestable? Dedúzcalo. La de abajo. ¿La de Digo, qué? no. No, la de arriba, la de arriba. La La de primera, arriba. Es más inestable esta. sí, ¿Y para porque qué tiene diablos dos. me sirve saber esa joda, profe? Pues ahí es cuando usted empieza a encontrar sustancias que son inestables, sustancias que son volátiles y sustancias que no son volátiles, porque su comportamiento molecular lo determina. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la de carbohidratos, nosotros los isómeros que vamos a tener que trabajar para poderlo explicar son estos, los espaciales o los estereoisómeros.
Entonces, entre ellos aparecen estos. Entonces, aquellos que implican la misma disposición relativa, ¿por qué le hablan de disposición relativa? ¿Por qué? ¿Por qué? Observe esto. ¿Qué isómero sería? Sería un isómero geométrico, óptico o estructural. Óptico. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Óptico. ¿Cuál? Óptico. Es estructural, ¿no? Eso, vuelva otra vez el burro. Se van a tener que devolver. Óptico, ¿no? Ah, ya, óptico. Óptico porque se puede ver. Listo. ¿Y óptico por qué? Porque su posición es ¿qué? ¿Es qué? Su disposición es ¿qué? Relativo. Es relativo. Entre los átomos. Pero se diferencian en el arreglo espacial de los mismos. Se denominan isómeros espaciales o estereoisómeros, que vean los que están acá. Y esos espaciales o estereoisómeros, pues acuérdense que son los geométricos o los ópticos. Que en este caso o pueden ser geométricos o pueden ser ópticos. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Haciendo referencia al carácter tridimensional de las diferencias entre isómeros. Los carbohidratos presentan un tipo particular de estereoisomería. ¿Cuál es el tipo particular? La isomería óptica. ¿Qué esa isomería óptica cuál es? ¿Cuál sería la isomería óptica? ¿Qué otro nombre recibe la isomería óptica? Enantiómeros. Esa tapadera de la suya es que su cerebro le está diciendo que no identifica esa palabra. Y eso es algo muy normal. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a familiarizarse. ¿Listo? Es algo muy normal lo que le pasa, pero tiene que empezar a tomar la decisión. Bueno, me tengo que familiarizar con ese concepto. ¿Listo? Entonces volvemos. Entonces, los estereoisómeros. La isomería óptica, en la cual se tienen parejas de formas isométricas, llamadas enantiómeros. Esto es un enantiómero de él. ¿Por qué es un enantiómero de él? Porque se sobreponen entre sí. Y ahí es cuando usted empieza a encontrar los isómeros, ¿cuáles? Que son los ópticos. ¿Cuáles son los que manejan ahí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los isómeros? Cuénteme. 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 No entiendo. Bueno, te vamos a volver a explicar. Listo. Entonces, si volvemos otra vez acá. Observe esta figura. Ojo que es que aquí los necesito supremamente concentrados, porque si no me concentra, hermano, me voy a pegar Los espaciales. la cosa más tremenda. Porque aquí es de mucho detalle. Aquí son cositas de detalle, detalle tras detalle. Entonces, vamos a volver a hacer. Entonces, en los carbohidratos se presentan un tipo particular de estereoisomería. Entonces, ¿para dónde voy? Vengo para acá. Entonces, el tipo especial de estereoisomería que se presenta, en este caso, vea, habla de estereoisomería o también llamado espaciales, son o los geométricos o los ópticos. ¿Cuál es el que presentan los carbohidratos? Según la información. ¿Cuál? Ópticos. Los ópticos, perfecto. Entonces, para el estudio de hoy, cogemos por esta ruta, pasamos a esta ruta y nos enfocamos en esta ruta. Esta es la que le interesa a los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, volvemos otra vez acá. Entonces, los carbohidratos presentan un tipo particular de estereoisomería, la isomería óptica, en la cual se tienen parejas de formas isoméricas, llamadas enantiómeros. ¿Sí? Entonces, esos enantiómeros son los que aparecen acá. Esto es una pareja óptica. ¿Y por qué se dice que es óptica? ¿Y por qué se dice que es un enantiómero? Porque después vamos a ver los diastoisómeros. ¿Sí? Entonces, porque usted, en el momento que trata de sobreponer esta estructura sobre la otra, encajan, veamos, como está acá. ¿Sí ve? En cada solo que están diferentes. Exactamente. Pero usted empieza a observar que la disposición, que tiene una disposición relativa, por ejemplo, este OH queda en el mismo lado. Este hidrógeno va para el mismo lado, o sea, queda hacia atrás. ¿Sí ve? Esta es la posición de atrás. Ahí está la posición de atrás. Este también es de atrás. Este CHO es de aquí lateral. Este es lateral también. Y si trata de verlos en un espejo, ellos quedan en la misma posición. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, ya terminando esta partecita,
es que la ruta de la estereoisomería de lo que vamos a estudiar en carbohidratos es por este lado. Necesitamos saber qué es un isómero, pero ya lo sabemos. Necesitamos pasar a estas que son espaciales o estereoisómeros. Y de aquí pegamos el brinco acá. Siguiendo esta ruta, empezamos a estudiar el comportamiento interno químico de un carbohidrato. ¿Les quedó clarito? Sí, señor. ¿Les quedó clarito? Listo. Entonces, ojo que ahorita nos vemos, trabajamos esos 30 minutos y empezamos a cuadrar cómo vamos a empezar a hacer la atención para empezar a trabajar. Listo, para empezar a hacer el acompañamiento de la evaluación. Ojo, que en la evaluación usted necesita evaluarle las competencias y voy a ver cómo usted comprende, voy a ver cómo usted explicó y voy a ver usted cómo se indagó para poderme resolver eso. Es obvio que esta evaluación es un poco compleja, es obvio, pero tengo que tratar de evaluarles y ahí mismo usted me va tomando atenta nota de qué ejercicio yo le voy a decir que empiece a hacer, porque es que no podemos seguir ahí esperando a ver qué pasa. ¿Listo? Ojo pues. Bueno, entonces nos vemos ahorita. 15, 20 minuticos, volvemos. Listo.